Capítulo 12. Amor en las tolderías. De los Saá a los Rodríguez Saá. Como en los cuentos, eran 3 hermanos, los 3 valientes, afables y atrayentes, más bien rubios el mayor y el menor, morocho el del medio. Los ojos claros de los 3 respondían al tipo celta heredado de su padre. Los 3 habían nacido en San Luis, Pancho en 1818, Juan en 1819, Felipe 2 años después. Eran tiempos difíciles, con la patria envuelta en guerras, y más aún en esa tierra de frontera caliente con el indio, como lo evoca el poeta puntano Antonio Esteban Agüero. Que vivir era entonces milagroso, porque la vida era una débil hebra suspendida del viento que cortaba golpe de lanza, inadvertida flecha, boleadoras zumbantes o violento tirón de lazo o puñalada cruenta. Los hermanos eran bravos y buenos jinetes, y ya fuera por vocación heredada, ya por el peligro constante de la frontera con el indio, ya por influencia del clima de guerra civil que imperaba en el país desde la muerte de Dorrego, decidieron seguir la carrera de las armas. Su padre, José de Saá, original de Orense, venía de una distinguida familia portuguesa radicada en Galicia, que había dado rectores a las universidades, banqueros a las finanzas de España y generales a las armas lusitanas, al decir de Estanislao Ceballos. Había llegado a Buenos Aires a fines del siglo XVIII como teniente al servicio del rey de España. Un decreto de la Asamblea del año 13 lo confinó, como a tantos otros, en esa Santa Elena, o Siberia Americana, como se llamaba a San Luis, cárcel abierta de godos y también de criollos rebeldes. Estando allí, se enamoró y decidió formar una familia casándose con Jacinta Domínguez, de una familia antigua y patricia de la provincia. Los 3 hermanos se criaron con la perfección que permitían la cultura paterna y la estrecha vida de aldea. En su juventud se incorporaron a las milicias puntanas y cuando la Madrid se apoderó de la ciudad de Córdoba en octubre del año 40, corrieron a unirse a las filas del Partido Unitario. Se dirigían a La Rioja, donde Lavalle iba a entrevistarse con el Zarco Brizuela, cuando fueron atacados por las tropas federales al mando del fraile Aldao, al norte de San Luis. El encuentro fue en Las Quijadas, ese maravilloso lugar de sierras coloradas de extrañas formas que se recortan sobre el cielo azul, digno escenario del terrible combate que consagró las sableadas de los Saá, a pesar de que los unitarios fueron derrotados. Un grupo de oficiales comandado por los 3 hermanos logró reunir unos 500 dispersos y volvieron a sitiar la ciudad de San Luis en manos de los federales. El general don Pablo Lucero, comandante de la plaza, tomó prisioneros a los principales vecinos unitarios y a varias señoras distinguidas, entre ellas la madre de los 3 hermanos. Cuando estos intimaron la rendición, Lucero les mandó decir que al primer asalto serían fusilados sus amigos de causa y llevados a las trincheras como blanco de balas, las señoras detenidas. Así eran las guerras del siglo XIX. Los Saá levantaron el sitio y quedaron acorralados. Por todas partes avanzaban las armas de Rosas. La única solución era el desierto, lo que los ranqueles llamaban tierra adentro, desde donde era muy difícil regresar. Los Saá no eran los primeros ni serían los últimos en recurrir a tan peligroso asilo. Muchos políticos opositores o paisanos que se desgraciaban, es decir, que debían alguna muerte o que eran perseguidos por la justicia, habían hallado refugio en las tolderías.
Los ranqueles eran hospitalarios y muy fieles amigos, aunque cuando se emborrachaban o se enojaban, podían ser arbitrarios y crueles. Hasta entonces habían tenido menos contacto con los cristianos que los pampas, porque en la frontera del río Quinto el impulso poblador no había sido tan grande como en la provincia de Buenos Aires. El cacique Painé, de la dinastía de los Zorros, había llegado de Chile con su gente poco después de la muerte del famoso Yanquetruz, a quien Rosas llamaba el Feroz. Instaló su campamento cerca del arroyo Leubucó, entre médanos de arena, montes de chañares, caldenes y corpulentos algarrobos, donde reinaba como jefe de todos los ranqueles. Era respetado por su valor, generosidad y elocuencia, cualidades propias de un cacique. Painé conoció a Rosas e hizo un trato con él después de que, en una acometida para robar ganado en Santa Fe, fue aprisionado junto con su hijo mayor, un adolescente, y ambos fueron enviados a la cárcel de Santos Lugares. Al tiempo Rosas dejó libre a Painé y llevó como rehén al muchacho a su estancia del Pino, dándole el nombre de Mariano Rosas. Tratado con cariño, aunque a veces a los rebencazos, aprendió mucho sobre los cristianos y su modo de trabajar el campo. Pocos años antes de la llegada de los Sá al campamento Ranquel, se había producido otro hecho importante para las relaciones entre indios y cristianos. Manuel Baigorria, valiente guerrero unitario que peleaba a las órdenes del general Paz, con quien había hecho la campaña a Mendoza, había pedido asilo a Painé, y después de un tiempo de pelear a su lado, enseñando a los indios algunas estrategias, estos lo habían adoptado como si fuera uno de ellos, convirtiéndose en el más famoso cristiano pasado a tierra adentro. Tenía una curiosa historia. Vencido los suyos por Facundo Quiroga en 1831, fue hecho prisionero y condenado a muerte con otros 30 soldados. Quiso la providencia que se quedara dormido en un rincón de la cárcel cuando se llevaron a fusilar a sus compañeros. Cuando despertó, se presentó ante el Tigre y le pidió su libertad. Quiroga se la concedió, pero ¿a dónde podía ir un unitario que no quería rendirse? Los federales dominaban en todas las provincias. Los indios fueron más generosos que los cristianos. Permitieron a Baigorria vivir entre ellos en forma independiente. A su vez, les enseñó a usar el clarín en el combate y otras tácticas para combatir con éxito a la caballería cristiana. Al poco tiempo se convirtió en un verdadero cacique protegido por Painé. En 1835, Baigorria se estableció por su cuenta con un grupo de cristianos perseguidos por la justicia, refugiados políticos, desertores y cautivas en un hermoso paraje entre los montes de Trenel, junto a la laguna del Recado. Allí vivía en forma patriarcal, en ranchos o en toldos de la manera indígena, festejando todos los 25 de mayo con ejercicios militares y fiestas hípicas. Los domingos celebraban una especie de oficio religioso a cargo de un anciano unitario mendocino, don Simón Echeverría, que leía un áncora de salvación sucia y casi deshecha. La asistencia era voluntaria pero muy concurrida. A este lugar llegaron en 1841 los 3 capitanes Sá en compañía de un grupo de personajes de primer rango: el mayor Fretes, los capitanes Malbrán, Gatica, Gorordo, Antonio Lucero, que había peleado en el ejército del general Paz, su hijo Solano y otros 30 que habían elegido ese incierto destino. Estos importantes huéspedes causaron gran alegría a Baigorria. El caudillejo recibió con los brazos abiertos a este grupo de cristianos cultos con los que, además de aliarse, podría hablar de sus lecturas.
Muchos años después, Juan Sá recordaba la pequeña biblioteca que el caudillo había formado con los libros que le traían los indios después de cada invasión. El favorito de Baigorria era el Facundo, regalado por un capitanejo que saqueó la galería en la villa de las Achiras. Pronto los Sá adquirieron gran ascendencia entre los indios, se convirtieron en verdaderos caudillos y formaron escuadrones con la intención política de tomar San Luis. La mayoría de las veces los intentos degeneraron en malón. Durante los 6 años que permanecieron entre los ranqueles, participaron en muchas de estas excursiones a distintas ciudades de la frontera. Debían hacerlo para subsistir. Algunos vecinos de esta extraña aldea cristiana de Trenel construyeron ranchos espaciosos donde de cuando en cuando se daban bailes con música de guitarras o de algún viejo acordeón, que a veces terminaban en peleas a cuchillazos. Indios y cristianos solían visitarse de toldería en toldería por razones comerciales o sociales. El amor era un poderoso incentivo. Los cristianos que habían conocido en lejanos aduares las cautivas de la última invasión se apasionaban de ellas y las solicitaban por esposas. Los caciquillos raptores las mezquindaban entonces y concluían por venderlas caramente. Estos hombres rudos llegaban hasta sacrificar sus mejores caballos, que era lo que más estimaban. Ocurría lo contrario de lo que decía aquella endecha de Juan Martín Gutiérrez, en que el gaucho llora la pérdida de su mejor amigo, y decía: mi caballo era mi vida, mi bien, mi único tesoro. Indio, vuélveme mi moro, yo te daré mi querida, que es luciente como el oro. Muchos años después, algunos de los puntanos, pasados a tierra adentro, recordaban con admiración la manera de pelear de los Sá. Don Juan Sá, con su compañía de lanceros, rompía las líneas enemigas y se perdía entre ellas, sableando a diestra y siniestra y volviendo al poco rato con las armas ensangrentadas. Celoso de su fama, Epumer, el hijo menor de Painé, que tenía mala bebida, se presentó un día medio borracho en el toldo del Juan Sá para desafiarlo. A ver, saliendo, cristiano, sacando tu lanza, cristiano toro, aquí está Epumer Rosas. Sá no podía ignorar las provocaciones sin perder su prestigio entre la indiada, por lo que tomando su lanza saltó al caballo mientras indios y cristianos formaban un círculo alrededor. Era en verdad un singular combate del medioevo en medio de las pampas. Estudiándose desde los escarceos de sus caballos, revolearon las lanzas mientras los partidarios de uno y otro bando gritaban: «¡Toro! ¡Muy toro!», hasta que Epumer resultó herido en una pierna. Este tipo de pelea era muy común cuando los indios se emborrachaban. Un día le dicen a don Francisco, que estaba tendido sobre su poncho en el suelo: «A ver, un indio viene a desafiarnos. A vos te toca, Pancho, salí nomás». Socarronamente les contesta: «Vayan, peleen ustedes que tienen rabia. Yo nada de rabia que tengo hoy día». Así, los cristianos, si no queridos, eran respetados. Y he aquí, entre tanta violencia, surgían también las historias de amor. Fue en una incursión a Pergamino. Las cargas de las indiadas se habían estrellado por 3 veces en cuadros formados por las milicias veteranas de Buenos Aires, y ya se había dispuesto a abandonar la empresa. Fue entonces que don Felipe, con un tanto de rabia, se detiene y le dice al cacique Nehuelchú: «¿No es una cobardía que no vamos y no rompamos estos cuadros?» «Amutuy, amutuy», dijo el indio valiente. El cacique,
Los 3A, Antonio Lucero y algunos cristianos más cargaron con decisión. Rompieron la línea y arremolinaron dentro del cuadro, quitando sablazos y ensartando sus picas. El caballo del cacique cayó muerto dentro de aquel infierno de sables, pero don Felipe tuvo tiempo de alzar de la grupa al jinete caído. Isá y Nahuelchú escaparon rápidamente. Habían hecho la gauchada. Desde entonces tomó gran cariño y admiración por don Felipe, que debiendo con qué pagando Peñito que salvau la vida, allí están mi caballo, vaca, prenda, tomar que queriendo hermano, todo mío, tuyo. Bueno, le dijo Sá, dando entonces, hermano, esa cautiva que sacaste de Pergamino. Y el indio se la entregó. Desde esa época, los Sá adquirieron fama en las tolderías y eran respetados y se les tenía hasta envidia. Felipe se enamoró de la cautiva de Pergamino y vivió con ella en su rancho de Trenel. Al año tuvieron una hija a la que llamaron Rosario. La vida de las cautivas generalmente era muy dura por los celos de las indias y las relaciones forzosas a que las sometían los indios, con algunas excepciones en que las respetaban. Si eran lindas y el indio las amaba, las demás le hacían la vida imposible, llegando a pegarles y rasguñarlas. Pero aún lo pasaban peor las que no querían tener ningún trato con sus captores. Se dieron también casos como el de Dorotea Bazán, una cautiva que no quiso volver a la civilización por amor a su familia Ranquel, añorando, como lo recuerda la canción, el cobre oscuro de la piel de mi señor en ese imperio de gramilla, cuero y sol. El general Mansilla cuenta otra historia, bastante excepcional, de 3 cautivas del cacique Epumer, que tenía una sola mujer a la que quería mucho. «¿Cómo les va, hijas?», les pregunté. «Muy bien, señor», me contestaron. «¿No tienen ganas de salir?». No contestaron y se ruborizaron. Epumer me dijo: «Tienen hijo y no les falta hombre». Las cautivas añadieron: «Nos quieren mucho». «Me alegro», repuse. Una de ellas exclamó: «Ojalá todas pudieran decir lo mismo». La contracara es el caso de doña Fermina Zárate, una de las mujeres del cacique Ramón, cautivada a los 20 años, que había tenido 3 hijos con él, y aunque lo estimaba y quería a sus hijos, seguía añorando a su familia y a su pueblo. Ramón le permitía volver a su tierra, pero sin sus hijos, y eso ella no podía hacerlo. Además, señor, ¿qué vida sería la mía entre los cristianos después de tantos años que falto de mi pueblo? Yo era joven y buena moza cuando me cautivaron, y ahora, ya ve, estoy vieja. Parezco cristiana porque Ramón me permite vestirme como ellas, pero vivo como india. Y francamente me parece que soy más india que cristiana, aunque creo en Dios y todos los días le encomiendo mis hijos y mi familia. En el campamento cristiano, en cambio, la vida era más libre y tolerable para las cautivas, aunque continuaran sufriendo el trauma brutal del rapto y el cambio de ambiente. Había por esos años más de 500, repartidas en Trenel y en numerosos toldos de capitanejos e indios comerciantes que las vendían. Baigorria, jefe indiscutido de Trenel, era de pequeña estatura, magro de carnes y rico de músculos, con penetrantes ojos de un marrón verdoso. Había conservado un corazón sensible, sobre todo para las mujeres. Se enamoró perdidamente de una cautiva muy bella y de fino aspecto, que nunca quiso decir su nombre, raptada en una mensajería de la esquina de Ballesteros, posta del camino de Rosario a Córdoba. Solo se sabía de ella que era una famosa artista que viajaba de Buenos Aires a Chile
cuando la asaltaron. Felizmente estaba Baigorria, porque los indígenas habían quedado muy impresionados por su belleza, y solo empleando todo su ascendiente pudo librarla del ultraje y adjudicársela como parte del botín. Con tierna solicitud la llevó en su caballo las 150 leguas que faltaban para llegar al campamento cristiano. Dividió su rancho con cueros de potro y la depositó en uno de los rústicos dormitorios acolchado con las pieles más suaves. Tardó 3 meses en convencerla de que fuera su esposa. El casamiento se realizó ante el viejito Echeverría, quien los bendijo en nombre de Dios. Compraba para ella el mejor paño que vendían los pulperos de la frontera, que se llamaba paño de la estrella, y le regalaba las más bellas joyas de oro y plata realizadas por los expertos plateros ranqueles de las lagunas de Trapal y El Cuero, famoso paraje en el camino que llevaba a Leubucó, donde moraba Painé, a Río Quinto, en la frontera con San Luis. Ella parecía indiferente a todo, aunque lo trataba con cariño, agradeciendo su amor. 10 años después murió. A los pocos meses, el mayor Fretes, compañero de Sá, fue apuñalado en una borrachera. Su viuda, linda y rellenita como le gustaban a los indios y a los gauchos de aquel entonces, era una cautiva de Cruz Alta, situada en el sur de Córdoba y Santa Fe, que se llamaba Luciana Gorosito. Baigorria la llevó a su rancho y vivió un tiempo con ella. A menudo la hacía llorar porque extrañaba a sus padres. Él intentaba consolarla, no podía ver llorar a una mujer. Viendo que ella seguía triste, decidió un día invadir la guardia de la esquina y la llevó consigo. Una noche, cerca de la madrugada, mientras el malón dormía, la llamó aparte y le dijo: ¿Ves aquellos fueguitos? Es la Cruz Alta. Allí están tus padres. Con el pretexto de mudar caballos, se separaron un poco de los indios y se dirigieron a la tropilla. Baigorria ensilló un caballo, abrazó con ternura a la cautiva, que no podía hablar por la emoción, y le dijo: «Estás libre. Anda a abrazar a tus padres y no te olvides nunca del infortunado Baigorria, a quien todos creen un bandido, y no es más que un desgraciado que no puede volver porque Rosas pide su cabeza». Abrazada a él, Luciana lloraba de pena por tener que dejarlo. Él la ayudó a subir al caballo y puso en sus manos las riendas mientras le decía: «Galopá derecho a los fuegos y no te asustes si oís tiros. Voy a decirles que te escapaste». Y ese día Luciana amaneció en Cruz Alta. Por aquel tiempo comenzó a turbarse la relativa paz entre los ranqueles y el campamento cristiano. Algunos caciques miraban con recelo al heterogéneo grupo. Quizás influyera en ese recelo la preferencia de algunas ranqueles por los cristianos de Trelem. Era corriente entre los araucanos que las mujeres solteras eligieran a sus maridos. Tenían una gran libertad, eran coquetas y muy limpias. Después del baño diario, se pintaban con carmín labios y mejillas. El toque sofisticado lo daban unos pequeños lularcitos negros que se pintaban en la cara. Peinaban sus negros y lustrosos cabellos en 2 trenzas rematadas en una cinta. Usaban aros, pulseras y collares de plata y se ceñían bien al cuerpo con una ancha faja de vivos colores sobre una especie de túnica. Lamentablemente no ha llegado hasta nosotros casi ningún nombre de estas lindas ranqueles, ni siquiera el de la madre de Feliciana, hija mestiza del mayor de los Sá. Podemos imaginarla parecida a la China magnífica que describe Mansilla pocos años después, llevando brazaletes de plata y de cuentas de muchos colores, collares de oro y plata, el colorado pilquén, que era la manta, prendido en un hermoso alfiler de plata como de 1/4 de diámetro,
aros en forma de triángulo muy grandes y las piernas ceñidas a la altura del tobillo con anchas ligas de cuencas. También en Trenel comenzaron los problemas entre Baigorria y los Sá, cuyo prestigio iba en aumento por la preferencia que les demostraba Painé, que quería preparar con ellos un gran malón. Por su parte, los Sá planeaban comandar el valioso contingente de 300 cristianos de Trenel para levantar a San Luis contra Rosas. Cuando Baigorria comprendió lo que estaban tramando, se disgustó terriblemente y durante un parlamento en el que estaban reunidas varias tribus, incitó a los indios a asaltar el aduar de los Sá. Oyéndolo don Antonio Lucero, montó en su caballo y entrando en el centro de la reunión, empezó a hacer molinetes con su lanza para llamar la atención de todos. En lengua auca les habló con elocuencia, condición indispensable en un jefe indígena, y concluyó desafiando al indio que se considerara más bravo a que se midiera con él si hablaba mal de los cristianos. Al terminar, la indiada lo aplaudió. Desde entonces, Baigorria y Lucero, que habían combatido juntos bajo las órdenes del general Paz, quedaron enemistados. Una noche, los Sá desaparecieron junto con sus 30 hombres y se dirigieron a lo de Painé en busca de alojamiento y amparo. En el acto, Baigorria mandó una embajada a Leubucó, solicitando al gran Zorro la devolución de los desertores. Como Painé estaba entregado a las borracheras tribales de primavera, mandó a Calvain, su hijo mayor, que le contestara en su nombre con ese discurso que Ceballos cita como auténtico, guardado en la memoria de todos los cristianos que lo oyeron entre los hermanos Sá, que jamás olvidaron esta lección de derecho de gentes Ranquel. Estas fueron sus palabras: «Digan a nuestro Chescuí que mi padre no puede llenar sus deseos entregando a los comandantes Sá que han venido a refugiarse a él. Basta que hayan invocado su nombre para que los proteja. Mi padre ve que si los entrega los expone a la venganza y está resuelto a favorecerlos. Los hombres deben ser libres y si no quieren continuar con la Batramaín, déjenlos. ¿Quieren estar con mi padre? Pues déjenlos. Aquí no estamos entre cristianos. Aquí el hombre es libre, vive como le conviene y donde le conviene. Mi padre extraña a nuestro Chescuí los haya reclamado, sabiendo que los hombres no son una propiedad para que cualquiera sea dueño de ellos. ¿Y por qué los ha de castigar Baigorria? Que se fije que con él hay muchos que en su tierra fueron salteadores, asesinos y desertores, y por solo estar con él están libres. Han tenido libertad para venirse de su tierra hasta aquí y no la tendrán para irse donde se les antoje. Mi padre ha pensado mucho y ha resuelto no entregar a los comandantes Sá, ni a otros que vengan». Estas palabras eran un permiso explícito para dejar Trenel, y desde ese momento empezaron las fugas. Instalados más o menos a una legua de Leubucó, los Sá levantaron su propia toldería donde vivían con independencia y tranquilidad. Muchos de ellos habían formado verdaderas familias. Bajo la atenta mirada de sus madres, la ignota Ranquel y la cautiva de Pergamino, se deslizaría la vida de las pequeñas Rosario y Feliciana, que, como todos los niños ranqueles, tomaban su baño diario en las frías aguas del arroyo Leubucó. Los días pasaban tranquilos en esa primavera del 45. El lugar era paradisíaco. Cadena de médanos alternaban con verdes praderas esmaltadas de florcitas silvestres de varios colores. El agua de lagunas y arroyos producía ese milagro en pleno desierto. En las lagunas se reunían bandadas de flamencos rosados y nadaban majestuosamente los preciados cisnes de cuello negro. Los niños disfrutaban mirándolos
y comiendo los dulces frutos rojos del piquillín y los amarillos del chañar. También les gustaban las tunas, pero éstas debían ser primero desprovistas por sus madres de su cáscara espinosa. En verano podrían recoger las vainas de los abundantes algarrobos que crecían en grandes grupos por toda la región. Para los niños eso era un paraíso. Los mayores, aunque disfrutaban de la naturaleza, no podían olvidar su civilización y estilo de vida. Tiempo después, ya terminando el año 46, apareció por los campamentos uno de aquellos comerciantes que solía vender a los indios objetos cotizados como telas, espejitos y carmín para las mujeres, cigarros y cuchillos para los hombres, yerba y azúcar para todos. En secreto entregó a Juan Sá un papel que éste leyó con emoción, llamando de inmediato a sus hermanos. Pablo Lucero, gobernador de San Luis, les concedía el indulto. Podían volver a su tierra y consolar a su pobre madre. El momento no era propicio porque coincidía con una serie de fugas de cristianos y los indios estaban muy enojados. Nosotros los hemos recibido como hermanos, han vivido, comido y vestido en nuestros toldos, y se van robándonos los mejores caballos, decían. Uno de los primeros en huir de Trenel había sido Antonio Lucero, y con él la señora Aniceta Sanabria, de una rica familia puntana que había sido cautivada en el camino de San José del Morro por un grupo de indios del que formaba parte don Antonio. Cuando los indios apresaron la galera, vio con asombro a la señora madrina de agua y óleos de uno de sus hijos. Antonino corrió hacia ella y la abrazó gritando: «Esta es mi hermana, es mi hermana». Pero no hubo más remedio que llevarla tierra adentro, donde él, Baigorria y el viejito Echeverría se convirtieron en sus protectores. Ahora había afogado con Antonio Lucero y sus 2 hijos. Otro día fueron el sargento Molina, hombre de confianza de Baigorria, con su mujer y sus 2 hijos pequeños, quien iniciaban la fuga y milagrosamente escapaban de los rastreadores y de una muerte segura. Hasta la india Ashikal, casada con el blanco Avelino, quiso seguirlos, escapando con otro grupo de cautivas. Los ranqueles empezaron a alarmarse por los datos que sobre ellos podrían aportar a sus enemigos, y echaron la culpa a Baigorria, que, como reacción, empezó a lancear a los desdichados fugitivos cuando los alcanzaba. En enero de 1847, 2 meses antes del día señalado para la partida del formidable malón organizado por Painé y otros jefes, sucedió en Leubucó algo no imaginado. En la mañana del 10 de enero, relata Ceballos, al salir el sol, reinaba misterioso silencio en el aduar de los Sá. Ni una persona, ni un caballo, ni un perro. Solamente las aves de rapiña revoloteaban lanzando graznidos sobre el campamento que parecía un cementerio. La grave novedad corrió vertiginosamente en la toldería de Painé. Formáronse en la orilla del arroyo grupos que comentaban con pasión el caso, mientras un indio corría a caballo en demanda de noticias. Su regreso causó sensación. Solamente los caranchos y las gaviotas merodeaban sobre los residuos abandonados de los fogones. Los Sá y sus 30 cristianos se habían fugado. Con ellos iban sus madres y sus hijos. Aprovechando una noche de borrachera general, habían arreado hasta los caballos de reserva de Painé. De ese modo, los ranqueles no podrían rastrearlos. Los Sá de enemigos. Los indios preveían calamidades públicas. Estos caudillos conocían los caminos, las aguadas y las más recónditas guaridas del desierto. Los hicimos compadres, decía Painé. Tuvieron nuestras hijas por mujeres y se van callados, llevándose los mejores caballos.
No más hospitalidad. Muerte a los cristianos que lleguen a nuestros montes pidiendo asilo. Abajo las cabezas de todos los sospechosos. Al tranco llegaron los 3 hermanos a San Luis. Abrazaron a su madre después de 7 años y le dieron a conocer a sus pequeñas nietas, la rubia Rosario y la graciosa mesticita Feliciana, que tenía el pelo negro de su madre y los ojos claros gaélicos de su padre. El gobernador Lucero separó a los hermanos asignándoles distintos fortines para aprovechar su experiencia entre los ranqueles. Juan fue asignado a San José del Morro. Felipe iba a instalarse en otro con la hijita y su madre, pero la cautiva de Pergamino no parecía muy feliz. 6 años habían pasado y todavía extrañaba su pueblo y su otro hogar. Mientras estaban entre los ranqueles, habían llegado a querer a ese hombre joven y buen mozo que tanto había hecho por ella. Era feliz con él y su hijita Rosario, y cualquier escrúpulo que pudiera tener por ser casada podía dejarse de lado ante la imposibilidad de escapar. Ahora era distinto. Había otro hombre y otros hijos que la esperaban. No podía quedarse. Lo hablaron mucho y finalmente él aceptó sus razones, pero exigió quedarse con la niña. En una situación inédita para una mujer, con el corazón partido en 2, la cautiva de Pergamino, cuyo nombre no ha llegado a nosotros, eligió entre sus afectos el más antiguo y el que consideraba su deber, y partió una mañana en la volanta que Felipe Sá le regaló para llegar al hogar de donde había sido arrebatada. Mientras tanto, en las tolderías ranqueles se respiraba el aire enrarecido del deseo de venganza. Todo el afecto que Baigorria por Juan Sá se había trocado en odio. Iría a San Luis y daría un escarmiento a todos sus habitantes. Teniendo en cuenta la inminente invasión, los 3 hermanos Sá se juntaron en San José del Morro, en el regimiento de dragones, a las órdenes del teniente coronel Carmen Meriles. El 17 de marzo, en las afueras del Morro, en un lugar llamado Laguna Amarilla, se produjo el encuentro de ambas fuerzas. Painé llevó la primera carga, relata Ceballos. Temblaba el suelo y el polvo oscurecía el aire. En medio del horror del encuentro, se apartaron 2 figuras empeñadas en singular combate. Bajo el uniforme de dragones, chaqueta roja, pantalones azules, Baigorria había reconocido a Juan Sá, que lo estaba esperando, y se produjo el singular combate entre 2 invencibles. De repente, las balas se apagaron, mudas quedaron tercerolas y flechas, recuerda el poema de Agüero. Indios y cristianos dejaron de pelear para rodear en un círculo a los jinetes que ya son leyenda. El choque fue tremendo. En el tiempo de un relámpago, el sable de Juan Sá había dibujado una sangrienta herida en la cabeza y rostro de Baigorria. Un borbotón de sangre cubrió sus ojos. 2 indios se acercaron a ayudarlo y en un esfuerzo supremo pudo abrazarse al pescuezo de su caballo mientras lo sacaban al galope. Al mismo tiempo, el mestizo Quechualán acometía al capitán Sá dándole un sablazo en el muslo. Este disparó el trabuco dándole en el pecho. Después de una hora de entrevero, Painé y Baigorria, que con el cráneo vendado había vuelto a la lucha, dejaron el campo y fueron a hundirse en el desierto. Juan Sá escribe a Carlos Rodríguez: «Nuestros valientes han entrado a Lanza Seca y han vencido». De entonces se conoce al caudillo puntano como Lanza Seca. Aquí debería terminar la historia, pero es bueno saber qué pasó con los principales personajes. El gran zorro Painé no llegó a conocer la descendencia de su pueblo. Poco tiempo después del combate de Laguna Amarilla,
murió de un ataque al corazón mientras dormía. Su hijo mayor, Calvain, lo sucedió y mandó matar a casi todas las mujeres de su padre, acusándolas de provocar su muerte con brujerías. Años después murió al explotar a su lado un material de guerra abandonado por Emilio Mitre. En cuanto a Baigorria, los ranqueles lo acusaron de la derrota del Malón y un grupo de ellos pensó asesinarlo. Se salvó por amor. La indiecita Loncomilla, hija del cacique Pichuín, fiel amigo de Baigorria, estaba enamorada del maduro guerrero y quiso casarse con él. El casamiento con Loncomilla fue el mejor salvoconducto para el caudillo blanco, que ya no tuvo que temer por su vida. Después de caseros, Urquiza, aconsejado por Coliqueo, lo mandó llamar para negociar con los indios una paz firme y duradera. Después de 22 años de vivir entre los ranqueles, Baigorria entró en el Palacio San José y comió con el general. De subteniente pasó a ser coronel del ejército de línea de la frontera de Córdoba. En 1856, el ya coronel Manuel Baigorria se presentó al gobierno de la provincia de San Luis expresando que, destruida la tiranía que dominó largos años en nuestro país, pude volver de la tierra de los indígenas, donde he vivido perseguido del infortunio, a ofrecer mis servicios a la patria. Pedía que se le vendiera un terreno de propiedad fiscal llamado Las Piedritas, de 1 legua de extensión, para dedicarse a la ganadería. La honorable Sala de Representantes se lo concedió en forma gratuita. Fue el comienzo de un pueblo, Fraga, en el departamento de Pringles. Baigorria pensaba seguramente en dedicarse a la tierra y dejar de pelear. La vida, sin embargo, reserva siempre alguna sorpresa, y esta no fue agradable. Preparado para combatir junto con Urquiza en Pavón, el gobierno dispuso que, al frente del 7º de línea y divisiones indígenas a su mando, formara el cuerpo de ejército a las órdenes del general Juan Sá. Al recibir la nota, el alférez de paz sintió hervir en el alma una tormenta de odio y hubo de exclamar «jamás». El rencor vengativo que había jurado a los Sá en el drama sangriento de Laguna Amarilla fermentaba en su alma desde que esos caudillos eran los favoritos de la Confederación en Cuyo. Su reacción fue contundente. Convenció a los ranqueles de que volvieran sus lanzas contra el ejército de Urquiza y en vísperas de Pavón unió su regimiento de dragones 7º de caballería al de Mitre, teniendo la gloria, según relata Sarmiento, de ser el único cuerpo de caballería que peleó con éxito en esa ocasión. He aquí, pues, concluye Ceballos, como la consolidación de la victoria de Pavón se mezclaba por una misteriosa concomitancia el hachazo dado por Sá a Baigorria en la jornada de la Amarilla. También Felipe Sá fue fundador, y nada menos que de Villa Mercedes. En el lugar conocido como Fortín de las Pulgas, el gobierno decidió en 1855 fundar el Fuerte Constitucional. El coronel Felipe Sá fue de los primeros pobladores y su hermano Juan, también coronel, asistió a la fundación. En 1861 se cambió el nombre al pueblo. La familia Sá conserva la carta en que Felipe le pidió a su hermano Juan, elegido gobernador después de su actuación en la batalla de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa Mercedes a la ciudad y que se lo mande decir a la mamita, que es devota de la Virgen de la Merced. De Francisco Sá, padre de Feliciana, se conoce una anécdota que demuestra su extraordinaria fuerza física. En una de tantas batallas contra los indios, su caballo, extenuado por el peso del jinete, se cayó.
Atrás venía persiguiéndolo, lanza en mano, un guerrero ranquel. Francisco lo esperó bien plantado sobre sus piernas. Con una de sus manos paró al caballo, con la otra tomó la lanza del indio, y después que éste cayó a tierra, de un salto subió al caballo, quedando con la lanza y el animal. Juan Sá, Lanza Seca, tuvo una vida intensa. Se casó con Rosario Lucio Lucero y su hijo, Teófilo, nació en 1860, el mismo año en que fue nombrado gobernador de San Luis. Siendo Juan Sá interventor en San Juan, el comandante Clavero mandó fusilar sin previo juicio al gobernador Aberastain. Este triste episodio, del cual Sá no fue culpable, sirvió a sus enemigos políticos para calumniarlo. Después de Pavón, volvió a sus funciones de gobernador, y cuando Derqui renunció a la presidencia de la nación, resolvió dar por terminada su misión política en Cuyo. Pasó a Chile y de allí a Bolivia, Perú, Colombia, Centroamérica y Santo Domingo, empapándose de vivencias americanas. En 1864 desembarcó en Montevideo, donde estuvo un tiempo trabajando en el ejército. Viajó a España a conocer la tierra de su padre. Visitó en Francia a Juan Bautista Alberdi, quien lo reconoció como el verdadero triunfador de Pavón. Volvió al país a pelear nuevamente al lado de su hermano Felipe, y derrotados pasaron a Chile y de allí a Montevideo. Después de 13 años de exilio en Montevideo, donde frecuentó a José Hernández, también exiliado, volvió a San Luis en 1880. Era muy posible que sus experiencias con los ranqueles hayan servido a Hernández para describir la vida en las tolderías, que nunca conoció. Lanza Seca, el último caudillo, murió en 1884. Rosario y Feliciana Sá, las dos primitas venidas de las tolderías, hijas de Felipe y de Francisco Sá, crecieron y se educaron en San Luis. Rosario se casó con Rosario Suárez. Era muy común poner a los varones nombres de la Virgen, partidario de los cívicos. La exótica belleza de Feliciana enamoró a José Elías Rodríguez, cuyo padre, capitán de granaderos a caballo, había combatido junto con San Martín y Bolívar. Los dos primos políticos, Suárez y Rodríguez, pertenecían a distintas militancias, pues José Elías era partidario de Roca. Teófilo Sá, sobrino político de ambos, organizó la Unión Cívica Popular, que respondía al partido de Hipólito Yrigoyen. Se creó una fórmula de conciliación en la persona de Jacinto Videla, que no duró mucho tiempo. Teófilo Sá, a la cabeza del movimiento cívico popular, le hizo una revolución en el 93 y quedó como gobernador provisorio. En 1913, Adolfo, el hijo de José Elías Rodríguez y Feliciana Sá, fue elegido gobernador de San Luis. Con él empezó la dinastía de los Rodríguez Sá. Casado con Paula Rodríguez Jurado, 3 de sus hijos y uno de sus nietos llegaron también a ser gobernadores. Feliciana Sá, ya abuela, vivía en la casa de su hijo Adolfo. Una sobrina de doña Paula, mujer de Adolfo, la recordaba sentada en digna postura en un sillón mientras los nietos, sus primos, hacían una larga cola para pedirle monedas que ella solemnemente depositaba en cada mano. A veces los mayorcitos volvían a la cola para recibir doble ración, y Feliciana fingía no darse cuenta, aunque quizás estuviera distraída pensando en el desierto, las lagunas y las praderas cubiertas de flores que con el tiempo se habían convertido en pueblos o estancias levantados en tierras ganadas por sus parientes criollos
a sus parientes indígenas.